educación. Y justamente desde nuestro trabajo, bueno, es un centro que incluye varias universidades, y es desde el trabajo de investigación que hemos venido realizando que vengo a hacer esta presentación y estos comentarios al proyecto de ley. Gracias. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Algo que es importante recordar es que el proyecto de la Ley 21.040 emerge como respuesta a un diagnóstico consensuado entre distintos organismos e investigadores acerca del daño que la municipalización le estaba haciendo a la educación pública, y aún le hace. Comunas más ricas favorecen mejor educación, aumentando inversión por sobre el financiamiento de demanda, generando segregación. Estas eran las conclusiones de la OCDE en su informe del 2017, que estaba a su vez avalado en investigaciones previas y posteriores. A nivel general, el sistema muestra baja capacidad técnica de los municipios para asumir la tarea, especialmente en cuanto al apoyo técnico pedagógico a escuelas, sumado a la débil disponibilidad presupuestaria. Excesiva intromisión política en la gestión educativa local. Se hablaba de la alcaldización, ¿no?, que dependía mucho de la autoridad superior del alcalde, cómo se desarrollaba la gestión municipal, cómo se desarrolla, todavía estamos en un presente. Variabilidad y poca constancia y consistencia a largo plazo de los apoyos y orientaciones, siempre dependientes de interés o desinterés y las orientaciones que las autoridades municipales de turno ponen en educación. Por ello se concluía que la fragmentación era uno de los graves problemas, pues producía un gran daño a la era el gran daño de la municipalización hacia la educación. Al existir más de 345 realidades técnico-administrativas diferentes, además cambiantes internamente, no solo entre municipios, sino en la historia de cada municipio iba cambiando, el Estado perdió su capacidad de guiar el sistema, lo que la UNESCO en 2018 catalogó como la renuncia del rol garante del Estado. Bueno, la foto que está al fondo no es de una escuela antigua ni de los movimientos actuales, sino que es justamente una escuela que además ha tenido muy buenos resultados. Sin embargo, justamente el medio ex-ante hace muy pocos días denunciaba ratones, goteras y varios otros problemas, ¿no? De tanto ahorrar en educación, nos vamos a volver millonarios en ignorancia. Nosotros hemos realizado investigación durante ya más de 10 años, desde el inicio del proceso de discusión de la ley hasta su implementación. Directamente hemos seguido el proceso de traspaso e implementación en 7 servicios locales de educación, desde Barrancas hasta los actuales servicios locales de educación a través de estudio de casos. Pero además, como investigadoras e investigadores, represento un equipo de investigación, hemos ido siguiendo todos los informes, que son múltiples, como aquí ya se han venido a citar. Entonces, vamos a la siguiente. En general, la investigación ha mostrado distintos nudos críticos relevantes. Las rigideces administrativos-financieras, el foco administrativo por sobre lo pedagógico y una débil participación de sus actores en cada uno de los momentos, que vienen desde el traspaso hasta ya la implementación completa. Vamos a la siguiente. Este nodo crítico, el de las rigideces administrativos-financieras, en parte se intentaron atender a través de la ley recientemente promulgada, la 21.819. ¿Cuáles eran estos nodos, este nodo crítico? ¿En qué consiste? Una difícil articulación administrativo-financiera en los procesos de traspaso. Deudas, incluyendo deudas previsionales, falta de información, sobredotación. Aquí mismo, hace un rato atrás, alguien hablaba de cómo municipios cargaban dotación, y esto lo hemos visto directamente en nuestro estudio de casos en municipios de todos los colores políticos. Se cargan
dotaciones sobre los SLEP y graves problemas, una deuda grave en infraestructura que han debido asumir los servicios locales de educación y además muy graves problemas de comunicación hacia las comunidades, sobre todo en cuanto a los procesos de traspaso y luego cómo va asumiendo la nueva gestión. Esto a la vez se ve agravado con un diseño normativo de gestión financiera y administrativa desconectado con la dinámica de hacer público. Tiempo y restricciones para compras, contrataciones, licitaciones, gestión presupuestaria y ejecución financiera limitada por la ley de presupuesto, impidiendo reasignación de recursos entre partidas, la planificación plurianual de inversiones y la acumulación de saldos para proyectos de mayor envergadura. Esto ya se ha dicho bastante, se mantiene una doble estructura, determinado por subvenciones por un lado, bajo esa lógica, y luego bajo esta lógica el estatuto administrativo de gestión pública. Entonces, que no ha tenido la flexibilidad para asumir las complejas dinámicas de los procesos educativos. A la vez, los criterios de gestión de personas han resultado poco pertinentes a las realidades de los SLEP. Y esto tiene que ver con la imposibilidad de realizar reemplazos para las licencias médicas, criterios de selección, capacitación y desarrollo personal de los servicios locales poco pertinentes. Aquí los mismos actores hablan de la adepización. Con la adepización no se refiere a que esté malo que la ADP participe en los procesos de selección, sino refiere a los criterios de selección utilizados, que muchas veces no son pertinentes a las necesidades que se requieren. Y falta de criterios dotacionales también y burocratización del control administrativo, vía multiplicidades de informes. Y quienes conocen el trabajo de los profesionales de SLEP pueden ver su día a día contestando y contestando informes, muchos de los cuales no suponen una retroalimentación que favorezca la mejora, que es la tarea que deberían tener. Vamos a la siguiente. Por un lado, y esto lo decía Izquierdo, que participó recién, y Pacariu en un informe del año 2023 del CEP, por un lado existe incertidumbre en cuanto a los recursos disponibles a través de subvenciones y por otro se enfrenta un presupuesto anual que no permite la transferencia de fondos de un año a otro, lo cual está acompañado de rigideces propias del sector estatal, pero contrasta con las dinámicas necesidades del sector educacional. Esta situación impacta de manera negativa en la calidad de educación que se ofrece. Por ello, continúan los mismos autores, se requieren modificaciones que limiten la diferencia perjudicial entre los SLEP y el resto del sistema educativo. La ley 21.819 parcialmente responde a esto. Ya varios participantes de distintos centros y sectores han señalado la incompletitud de esta ley recientemente aprobada en lograr esta tarea, de lograr solucionar estas rigideces administrativas que sí están afectando gravemente el funcionamiento de los servicios. Vamos a la siguiente. En efecto, aquí yo quiero atender algo importante que está abajo en la esquina izquierda. ¿No? Lo que vemos es que el trabajo técnico-pedagógico se ve absolutamente abrumado, desbordado por esta necesidad de atender a los múltiples problemas que imponen estas rigideces administrativos financieros sobre el funcionamiento de los servicios. En efecto, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública señaló los apoyos pedagógicos y recursos terminan estando al servicio de las mediciones y además esto tiene que ver con las mediciones estandarizadas, pero además hay un desvío del esfuerzo que ocupan los servicios y los establecimientos en ir contestando estas rigideces, pero además a esto se suma una medición que viene fuertemente dada por la Estrategia Nacional de Educación Pública, que baja luego a través del Plan Estratégico Local y a través del Plan Anual Local, a mediciones estandarizadas bastante estrechas que no incorporan otros trabajos que están realizando los establecimientos y los servicios. Vamos a la siguiente.
En efecto, la ley parte de una suerte de constatación. No hay mejoras como se esperaba, pero como dijeron también, no hay empeoramiento, y eso lo dice muy bien el Consejo Nacional de Evaluación. No hay mejoras, hay problemas que aquí se han mantenido. Aquí una cosa interesante, gracias, efectivamente el texto, que es este artículo muy interesante de Chamucero y Letelier, tiene una advertencia que poco se ha advertido aquí. Dicen, hablan de una dificultad en la medición. Uno, que la reforma lanzada el año 2017 todavía está en un proceso de acomodo. Pero lo segundo, que es lo que está destacado acá, la primera generación de SLEP atendió de manera desproporcionada a poblaciones estudiantiles vulnerables, ya que la implementación inicial se centró en los sistemas municipales con peor desempeño. Este sesgo de selección, esto es cita textual del texto de Chamucero y Letelier, que es citado como una de las principales referencias para hablar de evidencia, ¿no? Dice, este sesgo de selección dificulta cualquier comparación directa con las escuelas que permanecieron bajo administración municipal, porque estamos evaluando sistemas que venían de orígenes distintos. Efectivamente, se privilegió los sistemas municipales con peor desempeño. Y esto se nota, vamos a la diapositiva siguiente, en el tipo de estudiante que actualmente están atendiendo los SLEP, las municipalidades y los particulares subvencionados. Es mucha la diferencia con los particulares subvencionados en relación al sistema público, entendiendo municipales y SLEP. Pero aún así hay una quizás mucho menor diferencia entre lo que atienden los establecimientos municipales y los SLEP, siendo mucho más extremo en establecimientos con 60% o más estudiantes prioritarios, 80% o más estudiantes prioritarios, cada uno de esos indicadores, matrícula de estudiantes con niveles socioeconómicos bajo o medio bajo, ahí, o sea, ya vemos la comparación con los subvencionados, incomparable, pero entre municipales y SLEP hay una diferencia importante. Matrícula de estudiantes extranjeros y estudiantes con necesidades educativas especiales. Vamos a la siguiente. Aún así, y esto varios investigadores aquí lo han venido a señalar ayer, sobre todo la Agencia de Calidad de Educación, mostró que efectivamente incrementos en tasas de asistencia, disminución en asistencia grave en relación a todo el resto del sistema nacional, igualó la tasa de permanencia a nivel nacional atendiendo a este tipo de estudiantes. El trabajo que hacen los establecimientos que están en el SLEP y el sistema mismo pareciera ser claramente distinto a los particulares subvencionados y aún, sobre todo, dadas las rigideces administrativas y financieras, en esas dificultades, en esas restricciones que no están sujetas a las municipalidades, pareciera que aún Quedan está... 2 minutos. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Bien, no me voy a detener tanto en esto, que ya está dicho, ¿no? Solo lo que propone el proyecto, sino quiero ir a la siguiente, que es con la cual ya voy a ir terminando. Yo creo que, efectivamente, creo que hay un buen argumento en que los traspasos se vienen muy rápidos y hay una ley que implementar, como dijo el señor subsecretario. Y esta ley a implementar tiene varios tareas y nudos críticos también a desplegar. Desde ese punto de vista, hay una cierta razonabilidad de una cierta ralentización, pero no estamos de acuerdo en lo que se propone. Ayer alguien mostró el 1-1-1 al año. En efecto, hacer los traspasos más lentos por sí mismo no resuelve el problema, lo posterga. La rebaja de condiciones para que los municipios puedan postergar sus traspasos fragmenta la reforma. Y aquí recordemos que la fragmentación era uno de los grandes problemas que venía trayendo el sistema y con lo cual sigue siendo caracterizado el sistema educativo en Chile.
fragmenta la reforma y el sistema en su conjunto. Por el contrario, la ley debiera avanzar hacia procesos de traspaso en lo que los nuevos servicios y el sistema aprendan de sus comunas y territorios, que han logrado consolidar prácticas pedagógicas y de gestión de calidad. Aquí pareciera, y lamentablemente la investigación empírica de cierto modo lo avala, que cuando hay una comuna que hace bien las cosas, llega el SLEP y borra todo. Y tenemos datos así maravillosos que dan cuenta de eso. Eso efectivamente es así, pero no debiera ser así. Y la ley, y eso no lo hizo la reforma, ayuda, porque esta matización del proceso de traspaso en 2 años ayuda, pero no estableció los mecanismos que aseguren este proceso de aprendizaje de las comunas. Hemos seguido, sí, procesos de traspaso muy buenos también, muy buenos, en que las comunas... Yo entiendo cuando la ministra habla del incentivo a generar mejora. Efectivamente, si va a perder los establecimientos, ¿qué pasa? Pero como dijo una alcaldesa en una entrevista, es que mi incentivo es que estas van a seguir siendo las escuelas de mi comuna. Y yo voy a trabajar, y es una alcaldesa que se esforzó mucho por meterse al centro del proceso de traspaso y lograr que sus equipos técnicos, y aquí viene con el tema de la ADP, sus equipos técnicos exitosos, como lo mostraba la alcaldesa de Colina, que mostró... Yo conozco el caso de Ñuñoa, creo que es bastante, tiene cosas muy interesantes, lo conozco hace tiempo, tiene una persistencia y constancia independiente de los colores políticos de la administración en una gestión muy interesante, ¿no? Que apuesta por la autonomía de los establecimientos y favorece eso. Hay cosas que aprender. Tenemos que aprender de las comunas. No se trata de que esto es un quiebre. Eso ha sido uno de los problemas de este proceso y que puede ser reparado. Entonces, el sistema debe aprender de sus comunas y territorios que han logrado consolidar prácticas pedagógicas y gestión de calidad, reconociendo dichas prácticas y a su equipo. No deben rebajarse las condiciones para procesos de traspaso. En eso estamos plenamente en desacuerdo, como lo han dicho otros. No vamos a profundizar en eso. El periodo de ralentización es demasiado amplio sin un plan claro, y eso es un problema tal como aparece ahora. Debe acotarse una postergación acotada. Estamos de acuerdo. Vincularse a planes de mejora y traspasos aprobados por el Consejo de Evaluación y eventualmente el Congreso. La fragmentación debilita y la ralentización posterga problemas. Se requieren medidas para asegurar el fortalecimiento de los SLEP, como han dicho todos, presentes y futuros, más allá de la implementación Ley 21.819. Hay que mejorarla. La cuestión de fondo, y aquí voy terminando, es qué hace la política pública para favorecer una transición adecuada que finalmente impacta en nuestros niños, niñas y en las comunidades además. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Obviamente se cumplió el objeto. Se levanta la sesión.